no importa. 1.2 millones de muertes anuales por traumatismo craneoencefálico y por cada millón hay 20 que no se mueren y que quedan con un problema neurológico grave. En México realmente tenemos poca estadística, todas concuerdan que es alrededor de la tercera causa de muerte para nosotros. Esto equivale más o menos al 38.8 por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Y yo les quiero platicar algo que cuando fui residente de urgencias, recibimos a una chica de 16 años de edad, quien se acababa de graduar de la preparatoria. Como se acababan de graduar de la preparatoria, todos se agarraron para irse a festejar. Se subieron a la caja de una camioneta y agarraron carretera. Entonces, 3 personas adelante, 8 personas en la caja y se voltean. Nos llaman y nos dicen que tienen 6 pacientes de gravedad, que cuántas unidades de choque teníamos disponibles. Eso fue en el hospital, la clínica 50 de San Luis Potosí, del IMSS. Y cuando empezamos a reanimar a los pacientes, hicimos equipos para la atención, que eso es lo que debemos de hacer siempre cuando tenemos arribo de múltiples víctimas, o masivo de múltiples víctimas. Y a mí me tocó atender a una chica, ¿sí? Le vamos a llamar Nancy. A mí me tocó atender a Nancy, trauma craneoencefálico, tórax, abdomen, reanimamos, hipotensión, manejamos líquidos, intubamos, hicimos todo para preservar la vida. La paciente se fue a la terapia intensiva. Como pasa muchas veces cuando vemos pacientes, ya no sabemos nada de esos pacientes. Meses después, en un pasillo, se acerca una señora y me dice, doctor, ¿se acuerda de mí? Y yo le digo, no. Dice, soy la mamá de Nancy. Y cuando le pregunté que cómo estaba Nancy, lo que me dijo es algo que he tenido siempre a la hora que manejamos pacientes, y me dijo esto que les puse aquí, que Dios me perdone, pero todos los días le pido que se la lleve. Nosotros no pensamos en eso, ¿verdad? Ni nos imaginamos todo lo que sucede. Y ya no les digo todo lo que me contó de más. ¿Por qué? Porque perdió su trabajo, su esposo se fue, etcétera. Prácticamente su familia se destruyó. ¿Cuál fue el problema si nosotros hicimos todo lo posible? Realmente nosotros no podemos saber ni decidir qué es lo que va a pasar con los pacientes, pero lo que sí podemos hacer es tratar de limitar el daño. Y ese es el objetivo de todos nosotros que tenemos pacientes graves, limitar el daño, ¿sí? Y les pongo estas estadísticas que de 3.2 a 5.3 millones de personas viven con secuelas relacionadas al TCE. Y de todas esas personas, 8 de cada 10 los problemas son cognitivos y lo demás. ¿Qué significa que sus problemas son cognitivos? Que no tienen capacidad de relacionar con el medio externo, ni con su familia, ni valerse por sí mismos. Esa es la importancia de estar preparados para recibir a una paciente que llega con traumatismo craneoencefálico o con cualquier situación de urgencia. ¿Qué creen que pasó? Yo estaba empezando mi R3 de urgencias. Nosotros aprendemos de lo que vamos, de las experiencias que vamos tomando. Yo les voy a ser sinceros, llegaban pacientes y entonces a veces nos tocaba decir, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí. Nadie nos dice cuándo detener una reanimación, nadie nos dice cuándo debemos de limitar los esfuerzos. Esa es una decisión que es bien difícil de tomar. Pero cuando les pasa algo como lo que me pasó a mí, híjole, es todavía más difícil. No cualquier golpe en la cabeza es un traumatismo craneoencefálico. Traumatismo craneoencefálico se define por la interrupción de la función normal del cerebro causada por una fuerza externa. Es decir, alguien se golpea la cabeza y su función se altera. ¿Cómo se va a alterar su función? Por pérdida o disminución de su estado de conciencia, pérdida de la memoria, deficiencias neurológica o cualquier alteración del estado mental que el paciente no tenía. Es más, es un paciente que puede llegar caminando con ustedes y decirles, ni me pegué fuerte. Pero el familiar les dice, doctor, estuvo 30 minutos inconsciente, despertó, vomitó y no quería venir, pero lo trajimos. Ese paciente tiene un traumatismo craneoencefálico. Ese paciente es igual de importante que el que llegue inconsciente y nos lo trae la ambulancia. Una parte de las cosas más importantes que hacemos en urgencias y que el servicio prehospitalario hace es la evaluación de la cinemática del trauma. Yo creo, y como comentaba el doctor, estoy en un hospital privado, los médicos no quieren ni siquiera hablar con el paramédico. Si el paramédico nos da toda la información que nosotros necesitamos para actuar, nosotros tenemos que confiar en lo que nos dicen para nosotros actuar. Preguntarnos cómo, qué, cuándo, dónde, todo lo posible. Lo que hacíamos en mi hospital, como éramos el hospital de referencia de trauma, a la salida de San Luis Potosí, salida de Querétaro, nos metíamos a internet a ver las noticias,
porque luego los reporteros subían las fotografías de los accidentes y nosotros nos podíamos imaginar qué tan grave fue ese acontecimiento. Nosotros sabemos que existen lesiones que ocurren una vez que hay un traumatismo craneoencefálico. La primaria que sí hay algo que podamos hacer y es prevenir, ¿verdad? Pero una vez que existe un traumatismo craneoencefálico, la lesión cerebral primaria pues va a estar determinada por el cizallamiento y las fuerzas externas que se aplican al cerebro. Eso nos va a provocar una lesión axonal difusa y nos va a provocar lesiones focales como hematomas epidurales, subdurales, contusiones hemorrágicas, hemorragias subaracnoideas. Y una vez que eso ocurre, ya no va a haber nada que yo pueda hacer para evitar que suceda, porque ya están ahí. Pero ¿qué es lo más importante? Y es lo que les dije en un principio, limitar o disminuir el daño que ya tiene ese paciente. Y eso nosotros lo vemos y le llamamos lesión cerebral secundaria. Y la lesión cerebral secundaria viene cuando no cuidamos al paciente. Todos nos dicen, intuba al paciente. Es más, no de traumatismo craneoencefálico, indúzcanle un manejo avanzado de la vía aérea a un paciente y les aseguro que la presión se les va a 60-30. Un paciente con traumatismo craneoencefálico necesita solamente una vez que le baje la presión sistólica por abajo de 90 para tener un mal pronóstico funcional. Una sola vez. Viene secundaria a la isquemia, al edema cerebral, la presencia de crisis convulsivas y al estrés oxidativo por el proceso inflamatorio que está condicionado el traumatismo. Sin embargo, el 90% de los traumatismos craneoencefálicos también sufren otras lesiones que no son neurológicas. Por lo tanto, podemos estar preocupados por estar fijando una extremidad fracturada, por estar haciendo una evaluación de abdomen, por estar colocando sondas endopleurales, que todo es importante, pues. Pero el tener otras lesiones nos va a hacer que descuidemos el cerebro, que limitemos, que no pensemos en esa hipotensión, que no pensemos en esa desaturación, ¿sí? Que no pensemos en el estado de acidosis que puede estar generando ese paciente. Entonces siempre debemos de tener en cuenta esto. ¿Y eso es por qué? Porque las principales etiologías del traumatismo craneoencefálico pues son TAC para todos en urgencias. Llega un paciente, es más, llega con Glasgow de 15 y solamente les dicen que perdió el conocimiento como 10, 15 minutos, se recuperó sin ningún problema y nada más, o desorientado. No se acuerda qué pasó, TAC o no TAC. ¿Quién le hace TAC? Entonces son como Leonardo DiCaprio, aventando billetes. Miren, hay un estudio muy interesante donde evalúa a estos pacientes. Por eso empiezo por estos pacientes, porque estos son los que a veces nos dan problema y lo vemos y el paciente está, no, doctor, estoy bien. Si me siento mal, le juro que vengo. 1% de esos pacientes va a necesitar una intervención neuroquirúrgica de urgencia. El estudio fue de más de 3,500 pacientes. 1% pareciera poco, pero son alrededor de 50 pacientes. 50 pacientes son 50 familias. 4% lo vio el médico y dijo, híjole, no, como que sí estuvo grave la cosa. No, espérate, sin necesidad de una tomografía. Y un 8%, que estamos hablando para esos 3,500 pacientes, alrededor de 260, 270 pacientes que tuvieron lesión cerebral importante. El estudio definió una lesión cerebral importante como cualquier lesión intracraneal que no requirió una intervención neuroquirúrgica, como la mayoría o muchas de las que vemos nosotros, contusiones, hemorragias subaracnoideas, fracturas, etc. Por lo tanto, aunque los porcentajes parecieran pocos, si nos enfrentamos a este tipo de pacientes, ¿cómo podemos tomar una buena decisión? Pues lo primero es el juicio clínico. Y yo siempre le digo a mis residentes cuando están hablando indicaciones para intubación de un paciente y que tenga una capacidad vital menor de 15, oye, ¿cómo le vamos a medir una capacidad vital a un paciente? ¿Sí? La principal indicación es que tú ya estés pensando que ese paciente necesita un tubo y no digas, pues, sí aguanta, vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Revaloración por el siguiente turno. Hay 2 escalas y 2 instrumentos de decisión clínica. Uno, que es la regla canadiense para la toma de tomografías en trauma craneoencefálico, y la de Ontario. La de Ontario hace un par de años fue muy inferior a la canadiense. La canadiense nos demostró que podía disminuir las solicitudes de tomografías hasta un 37.3% en los servicios de urgencias. Y eso es igual, públicos o privados. No es porque sea privado, les vamos a pedir a todos, pues tampoco, ¿verdad? Realmente se basa en decir si el paciente tiene alguno de estos criterios. Si el paciente llegó con un Glasgow por arriba de 13, 14, 15, pero el paciente tuvo amnesia, el paciente tuvo pérdida del conocimiento, etcétera,
la decisión de si le tomamos o no tomografía, pues esta podría ser una buena herramienta. Si el paciente tiene una amnesia más de 30 minutos o el mecanismo peligroso, ellos definen el mecanismo peligroso como si fue atropellado, si salió eyectado, ¿sí? Son cosas que habitualmente estamos acostumbrados a manejar y a ver. Y los que estén en alto riesgo, pues bueno, signos de fractura de base de cráneo, ¿sí? Que tenga una fractura abierta, una fractura deprimida de cráneo, o que a las 2 horas llegó con 15 de Glasgow y ya disminuyó al menos un punto. Mayor de 65 años y que tenga más de 2 episodios de vómito. Esta es la escala canadiense. Al utilizarla así, con un solo criterio, hacerle tomografía a nuestros pacientes, podemos disminuir hasta el 37% de las solicitudes de tomografías. ¿Por qué? No sé si les pase, pero cuando yo era residente, que teníamos un paciente y hablábamos a la subespecialidad que quieran, y llegaba y nos decía, mira, las urgencias, y el paciente ahí lo tienen. Y yo le decía, si quiere lo doy de alta. No, pues ya está aquí el de la tomografía. Ah, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque a todo el mundo nos va a dar temor egresar a un paciente así sin la evaluar. Entonces, esto sería una buena opción en esos pacientes que son un poquito difíciles. En general, el traumatismo craneoencefálico, después de los cuidados prehospitalarios, pues prácticamente se basa nuevamente en limitar el daño que ya está establecido por el trauma craneoencefálico. Evitar hipoxemia e hipotensión, y es donde existe el mayor problema con las situaciones de discapacidad de postraumatismo craneoencefálico. Prevenir crisis convulsivas, tratar la hipertensión endocraniana, corregir coagulopatías o identificar al paciente con coagulopatías y dar una buena analgesia y sedación. Bueno, pues hasta ahorita es todo el video. Son unas experiencias de un doctor y pues es todo por mi parte. Bueno, muy bien. Y Karina, ¿verdad? ¿Y quién sería? Estrella otra vez, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Estrella. Sí, doctor. Bueno, pues adelante. Nada más, la compañía me va a proyectar las diapositivas y ya ahorita yo expongo. Ya, cuando yo sea grande voy a ser como tú así. Pásame mi diapo, por favor. Es que mi computadora no agarra bien, entonces las va a pasar. Voy. No seas tímida, ¿no? Ya nos dimos cuenta, ¿quién es jefe aquí? No. Bueno, voy a empezar con lo que Adelante. es el traumatismo cervical. De acuerdo. Decía que esta situación, la situación anatómica es una situación anatómica que es más expuesta, con mayor flexibilidad y que se va a encontrar encima de la zona torácica, que va a ser una región que va a ser muy afectada por los traumas. Su frecuencia es muy alta porque se dan accidentes de tráfico, también en en caídas o por armas de fuego, además de que se puede dar por cualquier tipo de accidente. Estas lo clasificamos como en dos. ¿Me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Se van a clasificar en heridas no graves o graves, porque es un complejo o dependiendo de la columna cervical, la vértebra más frecuente afectada va a ser la C2 o el axis, y en un segundo lugar va a ser la cervical C5, C6 o C7. Esa va a variar dependiendo del tipo de manejo que se dé y si es una lesión aguda o una lesión cervical, pues digamos, leve. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. ¿Qué va a ser? Va a ser una lesión de las partes blandas de la columna vertebral. Los daños van a ser mayormente por desgarros, musculares, de ligamentos o de discos intercervicales. Eso va a ser igual dependiendo del tipo de lesión que haya, va a ser el tipo de daño. El ABC decía que, como ya no los había comentado nuestra compañera Vicky, es decir, que la vía aérea va a ser por medio de respiración y circulación. Necesitamos priorizar esta acción. ¿Para qué? Para tener una vía aérea permeable y así también ver si hay alguna
hay que tener una movilización, no hay que tener una inmovilización cervical, pero sí descartar que haya una lesión medular o de la columna vertebral, pero igual hay que tener nuestra vía aérea permeable. También los daños en la mayoría de las veces dice que son desgarros musculares de ligamentos y pues no están acompañados de lesiones de articulaciones, huesos o nervios. Pero también, aunque desde un punto de vista, porque muchas personas dicen, no, nada más me lastimé el cuello porque tuvo un desgarre. No hay que tomarlo desde un punto de vista médico inofensivo, porque a veces, como es mucha la carga soportada, puede llevar a lesiones e hinchazones del tejido que también van a resultarmente dolorosas para el afectado. Y también se van a tensar a menudo fuertemente los músculos de la zona de la columna y pues hay que proteger lo que va a ser espalda y cuellos, dependiendo de la intensidad del trauma, que a veces la recuperación puede ser en días o semanas. La siguiente, por favor. Primero hay que valorar la escena. Eso va a depender de determinar para determinar si es un paciente prioritario o un paciente que es, digamos que es un daño no severo. Y los mecanismos pueden ser enfocados o generalizados. Cuando son enfocados es porque por lo regular es un daño cráneoencefálico, como nos había como comentado nuestra compañera Karina, pero van a ser digamos que en esa dirección y pueden afectar a un traumatismo cervical, o los generalizados como es una caída o un accidente automovilístico. Ahí dice que no son, digamos, tan graves porque podría ser nada más los que son desgarres o desgarres. Para eso se tiene que proceder a tener una revisión con un medio de una exploración clínica, una exploración física, perdón, y pues clínica también porque necesitamos ver cómo fue el tipo de trauma. Y pues lo mismo, el ABC para tener una vía aérea, una respiración y una circulación permeable. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener nuestra vía aérea. Tenemos que observar siempre el tipo o si hubo cómo fue la herida o el trauma. Por ejemplo, en ese cuadro pueden ver que hay fracturas facial y laringe. Esta va a tener digamos que va a ser una posición que va a mantener nuestra vía aérea permeable. En ese nada más se puede utilizar la maniobra de barbilla-mentón para tener nuestra área permeable, pero también puede ser una vía aérea hipóxica, donde va a haber una alteración de la vía aérea posicional y va a haber un cambiante, te tiene que cambiar la posición en la que se encuentra, pero decía que lo importante es no movilizar porque no podemos, no por querer componer, digamos, terminamos descomponiendo a la persona porque como no tenemos ningún estudio radiológico puede haber un daño peor. Se intenta convertir la posición cúbito supino o un collarín. También se trata de que haya se da prioridad la vía aérea sobre la inmovilización de la columna. Se trata de mantener sentado. Claro que eso es dependiendo pues de lo que veamos, ¿no? O un traumatismo puede ver facial. Se puede dar por lo regular por balas o por un traumatismo por un accidente automovilístico, pues ya mucho más grave. No va a va a estar contraindicado para la intubación y pues por lo regular el paciente va a necesitar una ventilación una transtraqueal o con ayuda de alguna aguja o una entrada a quirófano. Dice que también en algunos momentos pues sabemos que la movilización del área cervical se hace por medio de un collarín, pero algunas veces se aplaza este uso para así no comprometer la vía aérea, para que se pueda, aunque se debe de estabilizar de manera manual. O sea, no siempre es de que ya le voy a poner collarín, sino hay que ver si nuestra vía aérea está permeable y así de ahí ver si se necesita o no el collarín. La siguiente. Si hay una víctima de LCE, pues el paciente por lo regular se va a intubar de manera que el resultado pues sea positivo para el paciente.
también hay que tener en cuenta que hay que realizar una intubación bien. O sea, como varios médicos nos han dicho, que si no sabemos, no hagamos de que lo sabemos, porque igual eso va a repercutir en nuestro paciente. Entonces, hay que tener en cuenta que si no sabemos hacer bien una intubación, pues no hacerlo para no perjudicarlo. Entonces, hay que, porque muchas veces se puede hacer un daño cervical o laringio por hacer una mala intubación, o un trauma en un tercio medio. Esto va a estar contraindicada la intubación aseotraqueal porque puede haber una penetración craneal y cerebral. O sea, dependiendo del trauma que tenga, podemos, al querer hacerle la intubación, podemos hacer un daño más severo en lo que es un traumatismo cráneoencefálico. Por lo regular se va a utilizar una técnica de manejo manual donde va a haber con ventilación de bolsa, válvula o mascarilla, que va a ser suficiente en lo que llega el servicio más especializado en la escena para hacer la movilización del paciente sin repercutir tanto. La siguiente, por favor. Bueno, va a haber una clasificación del traumatismo cervical dada la relevancia de la patología o del traumatismo que hubo. Según la Comisión para el Estudio que se realizó, bueno, es una publicación vieja, decía que va a haber de 3 grados. Va a haber, en el grado 1 va a haber síntomas directamente relacionados con el traumatismo sin datos patológicos en un examen físico. O sea que el paciente nada más va a referir dolor, pero no va a haber, no va a estar relacionado directamente con el trauma, sino solamente a la exploración física se puede presentar el dolor. Un grado 2 que va a ser una combinación del grado 1, dolor, más una limitación de la movilidad cervical, pero sin afectación neurológica. Entonces, si es, por ejemplo, un accidente automovilístico, el paciente va a tener un dolor, más no va a poder tener una limitación, un movimiento cervical, pero va a estar consciente y obviamente se va a aplicar las escalas que ya había comentado Karina, de Glasgow y así, para ver que no haya ningún daño neurológico. Y el grado 3, digamos que va a ser el más severo, porque sí va a tener afectación neurológica. Para confirmar que hay un daño cervical o daño neurológico, se va a aplicar una evaluación clínica mediante cuestionarios, por ejemplo, el SF36. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cuál es esa escala. Una exploración clínica, incluyendo una exploración neurológica y, por supuesto, los exámenes o estudios de de gabinete, que va a ser una radiografía en primera instancia y pues si se puede hacer una tomografía o inclusive una resonancia magnética, ¿no? Pero pues aquí no hay. La siguiente, por favor. Ese es un ejemplo de la escala SF36. Es nada más para ver si está bien en desarrollo neurológico. Se le marca el día, el mes, el año y se les dice un número para que lo logren identificar. Dice que la causa más habitual, pues como ya les había comentado, de un ¿cómo se llama? De un traumatismo cervical es el accidente automovilístico. Porque va a recibir una colisión, el área cervical puede sufrir un traumatismo contra algo sólido, recibir un golpe por detrás y la cabeza va a sufrir una fuerte sacudida que va a afectar en lo que son flexión y sobreestiramiento de la columna cervical, inmediatamente causando un trauma por movimiento en sentido contrario o en un contragolpe. Eso es igual como ya les había comentado en el primer tema sobre la cinemática del dolor, del trauma, dependiendo de la fuerza que se ejerció, el objeto y si en este caso inclusive la velocidad en el que iba el automóvil. Pero también existen otras lesiones que pueden ser, pues por ejemplo, para las personas que practican el karate, la lucha libre, que bucean,
también pueden sufrir grandes lesiones. En un traumatismo cervical se maneja como un área compleja porque tiene diversos, o está conectado, por ejemplo, con lo que es cabeza y el área torácica. Además de que las lesiones se pueden marcar como lesiones mínimas, pero pues van dicen que nunca hay enemigo pequeño, entonces pues aunque nada más sea una inflamación de músculos o que se sienta como un entumecimiento, puede haber un factor o un desarrollo neurológico. Hay que ver, por ejemplo, como los síntomas más habituales, aunque el paciente digamos que se encuentre bien, estable, puede haber un dolor de nuca, un dolor de cabeza y el tensión muscular, obviamente, en esa zona de la nuca. Y en traumas que digamos que son más leves, pero que se pueden presentar en días después. Por ejemplo, si llega un paciente que nos cuenta cómo fue, que tuvo un accidente de choque, que sintió un contragolpe en el área cervical, pero en sí nada más presenta dolor de nuca y aplicando las escalas presenta o no tiene ningún daño neurológico, a los días o a las semanas puede aparecer otras molestias como mareos, náuseas, sudor, alteraciones de la vista, temblores, molestias al tragar, alteraciones del sueño. Hay que ver que no sea un efecto retardado de lo que va a ser un trauma cervical. Para el diagnóstico, pues como ya les había dicho, se va a hacer una exploración física y también se va a tomar una radiografía y una tomografía. No suelen ser muy rutinarias la tomografía, pero se puede recurrir a ellos para evitar que haya lesiones de las partes blandas o ver de las partes óseas. Como consideraciones generales, ahora sí me la pueden cambiar, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, las consideraciones generales que se deben de tomar de manera sistemática o de tomar mucho en cuenta es la vía aérea. El paciente, si se encuentra inconsciente, va a requerir mantenimiento artificial de la vía aérea. En este caso, puede haber porque hay signos de obstrucción de las vías aéreas superiores y suelen ser más notorios. Esos inclusive a veces con nosotros mismos con la mano podemos retirarlas, o si hay una obstrucción más grande en la vía aérea, pues a lo mejor se va a necesitar una traqueotomía y no es muy preferible o se hace cuando hay una sospecha de lesión de columna cervical. O sea, se va para que haya una previa inmovilización de cabeza y cuello, pero se va a tratar en cualquier manera, tener nuestra vía aérea permeable y tratar de inmovilizar lo menos posible cuando hay una sospecha de un daño. También hay que tener un control hemodinámico en caso si el accidente fue por un objeto punzocortante o porque sufre así por una hemorragia, que haya una hemorragia, se debe de hacer una compresión para que el paciente pueda ser trasladado al quirófano. Esto se debe de evitar para que haya lesiones de estructuras cervicales, pero sí que haya pues la menor pérdida posible de sangre para tener al paciente hemodinámicamente estable. Además de ver la alteración en la volemia o ver la hemorragia observada. La columna cervical también hay que considerar que cuando se considera que hay una lesión en la columna cervical, siempre hay que tener en cuenta que la persona puede tener un daño cervical hasta que se demuestre lo contrario por medio de pues algún estudio radiológico como una radiografía o una tomografía. Esto implica que hay que inmovilizar al paciente de cabeza y cuello y evitar cualquier maniobra de hipertensión cervical o al querer restablecer la vía aérea. O sea, esto quiere decir, o comentaba el artículo que leí, que cuando se tenga una sospecha de una lesión cervical, no vamos a de realizar ninguna maniobra de hiperextensión, de barbilla y cuello para no afectar más
al paciente. Además de que por la ubicación anatómica que tiene el área cervical, pues un paciente que tenga politraumatismo debe de hacerse una exploración cuidadosamente del tórax y del abdomen. ¿Para qué? Para ver que no haya lesiones más graves que puedan estar enmascaradas como lesiones leves, pero que sean más llamativas en el área del cuello. A veces la situación del paciente se va a deteriorar y no se va a presentar en el mismo momento. O sea, podemos, como ya les había dicho, ver al paciente que llegue nada más con dolor y estable, sin ningún desgaste neurológico, pero sí por el área en el que se encuentra, puede que en un futuro sí tenga. La siguiente, por favor. Bueno, va a haber heridas superficiales en el paciente y estas hay que valorar la profundidad. ¿Por qué? Porque la herida puede atravesar el platisma, que va a hacer que hay que ver la forma, la situación, el trayecto, la inserción y la descripción de la herida. Si, por ejemplo, se le tuvo una herida con un objeto punzocortante, a lo mejor la herida va a atravesar el platisma, pero es prudente sospechar que pueda, como el cuello tiene elasticidad en los tejidos, pueden que el objeto hizo una cortada, pero al final, aunque pareciera que, digamos, afectó de un lado, puede que en realidad, como el cuello tiene una elasticidad, no veamos bien el traumatismo que pueda haber. Entonces, siempre es recomendable realizar una exploración quirúrgica del cuello para asegurarnos de que esté direccionada la herida. La siguiente, por favor. Las tumefacciones o distorsiones del cuello. Esto también debe sospecharse de la existencia de un hematoma cervical. ¿Por qué? Porque es probable que exista si se encuentra que hay una tumefacción pulsante en el cuello, es posible que exista una ruptura arterial y esto se va a asociar con signos neurológicos. Cuando veamos que el paciente llegue con una tumefacción, una distorsión del cuello, con un pulsátil y que nuestro paciente no tenga y que tenga daño neurológico, se debe de sospechar que haya una ruptura arterial y así se manda una exploración radiológica y obviamente se mete a quirófano para la sospecha de un hematoma cervical. La siguiente, por favor. Cuando hay un enfisema cervical, también puede verse a simple vista o con la sola palpación. A la exploración física, al palparla, se va a escuchar una tipo crepitación que va a tener pequeñas pérdidas de aire hacia el cuello que solo con una radiografía se logran apreciar. Este enfisema puede indicar que hay una ruptura de la vía aérea o de la vía digestiva alta. En el enfisema va a aumentar la tos, que va a ser va a mostrarnos que va a haber una lesión laringea o traqueal. Cuando en la palpación laringea puede ser normal, pero puede darse un desgarro de y puede ser parcial o total. Entonces se debe de hacer una exploración, pero dice que en cuando hay una ruptura de la vía aérea, por lo regular va a provocar la muerte en el mismo momento. O sea, ya no logran ni llegar a quirófano ni nada. También va a hablarnos de la disfonía. La siguiente, por favor. De la disfonía o de las disneas de estridor. ¿Eso qué quiere decir? Que va a depender de los medios en los que se encuentre. Los traumatismos laringeos van a ser menos intensos, pero pueden manifestarse por medio de una disnea. Esto no va a ser alteración del contorno laringeo, pero sí va a presentar signos con exploración endoscópica y a veces radiológica de la laringe. Esto
por lo regular se da también días después o semanas después del accidente. Esto van a ser leves y el paciente va a encontrarse consciente, pero esto se va a utilizar para buscar hematomas laringeos, laceraciones de la mucosa o evitar algún edema o alteración en la posición y la movilidad de las cuerdas o de la aracnoides. Entonces, el paciente puede llegar normal, solamente con dolor, pero si vemos que con el paso del tiempo empieza a presentar disnea o disfonía, es lo más probable lo más probable es que haya alguna alteración de la posición y de la movilidad de las cuerdas, y para descartar o asegurarnos de que sea ese el daño, pues se va a hacer por medio de una endoscopía. También va a haber una pérdida o una alteración del contorno laríngeo. Generalmente va a ser visible y palpable con la desaparición, bueno, en caso de los hombres de la manzana, y debe palparse también el hueso hiloides y el circoides. ¿Para qué? Para lograr ver si hay un contorno laringio correcto. El aplanamiento cervical va a indicar que va a haber una fractura de la laringe y frecuentemente se va a asociar, igual como les había comentado, con la crepitación, el dolor, disnea, el enfisema o la disfonía. Estos van a ser pacientes que van a necesitar intubación o que va a ser una intubación difícil. En caso de que se necesite otro, o que como va a ser difícil porque va a haber un movimiento de la laringe, pues por lo regular se recurre a la traqueotomía para restaurar la vía aérea. En personas jóvenes se va a producir, como son jóvenes, va a haber más elasticidad del cuello, y las fracturas del cartílago pueden producir una deformidad, y más en varones que se les va a notar un aplanamiento cervical y se le puede ver que no se les logra ver la manzana. Además de que también puede haber disfagia o retención salival. Esto frecuentemente se le va a asociar igual a la crepitación del cuello, con un dolor intenso a la deglución, porque va a mostrar que hay una fractura. Esto por lo regular nos da cuando hubo un accidente en el que pudo haber un trauma y con el tiempo hay una disfagia, se puede presentar una fractura del hueso hioides, y a lo mejor no se logran ver. Esta fractura puede hacer como un choque o inclusive una perforación del esófago, y esto pues puede causar infecciones graves. Eso se debe confirmar igual por medio de una endoscopía o de una tomografía cervical. Nunca hay que dejar a nuestro paciente, todo es por medio de clínica, dependiendo de la valoración de la escena y de cómo fue el traumatismo, pues ver si se le sigue si el manejo es inmediato o si se le sigue después del tiempo, porque estas son como alteraciones que podrían pasar no solamente en el mismo momento, y la mayor parte de los pacientes que sufren esta lesión en el esófago van a necesitar igualmente tratamiento quirúrgico. Y pues igual suspender la ingesta oral o administrar antibióticos para evitar las infecciones. Y cuando hay alteraciones neurológicas, pues la exploración debe formar parte de inmediata instancia en nuestro enfoque inicial, como ya sabemos, para descartar lesiones de la médula espinal, ¿no? Que haya una hernia o que haya un desplazamiento de la columna cervical que esté afectando a la médula. Se debe tener en cuenta además que puede haber una lesión en el plexo braquial, sobre todo cuando hay heridas de arma blanca o como una bala o en un accidente en motocicleta, donde es más posible que haya un desprendimiento o un arrancamiento del plexo. Estas pueden ser fácilmente, cuando son esos accidentes, el paciente por lo regular pues va a haber un daño neurológico notable.
También leí otro artículo sobre los complejos de las vértebras cervicales y sobre la clasificación de los luxaciones. La siguiente, por favor. Bueno, nos decía que la columna cervical va a estar formada por vértebras, pues ya sabemos, vértebras cervicales, el atlas y el axis. Estos van a formar unos complejos que van a o son más propensos a sufrir traumatismo y que van a tener estructuras óseas muy comprometidas. El complejo C0, C1 y C2 van a formar la vértebra cervical y van a poseer la mayor movilidad de la columna vertebral. Entonces, por eso las hace, digamos, como más propensas a que haya un daño. En la clasificación de se van a hacer, estas todas son por medio de neuroimagen y va a haber lesiones traumáticas. Cuando hay lesiones traumáticas de este complejo, hay que comprender cuál fueron el tipo de trauma, cómo se llevó, el comportamiento, todo igual. Esto va a ser por medio de una evolución para que no se vea que no se deje llevar al paciente nada más, que si no hay daño neurológico ya está bien. No, todos tienen que llevarse, digamos, ¿cómo podría decirlo? Con tiempo, ¿no? No dejarlos así. Se han desarrollado diversos tratamientos para estos, pero hay que ver cuáles son las lesiones. Por ejemplo, habla de una luxación occipitoplatoidea. Esta se va a producir por la ruptura total de los ligamentos y de las cápsulas articulares que van a unir el atlas y el adantoides al hueso occipital. Esto, por consiguiente, va a haber al tener esto una dislocación, se va a dar en accidentes de alta velocidad y por lo regular en accidentes automovilísticos. Es la más frecuente en niños. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la cabeza y el cuerpo que a la inercia traumática o al contragolpe y como en niños pues está apenas el proceso de desarrollo y de crecimiento, va a ser más frecuente. Por lo regular, cuando hay una separación traumática entre el atlas y el hueso occipital, va a ser por lo regular incompatible con la vida, o sea, va a haber una muerte instantánea y va a ocasionar que la sección de la médula ósea y de las arterias vertebrales pues sufran una ruptura y pues se han encontrado, por eso se dice que es incompatible con la vida. Actualmente, o si se llega a encontrar al paciente, hay que tener una estabilización, igual un manejo de la permeabilidad aérea y pues llevar al hospital, ¿no? Para una cirugía, pero pues dice que en sí estos pues mueren. Aparte hay fracturas del cóndilo occipital que estas van a provocar pocas veces o casi no se logran diagnosticar. Esto, al menos que sean por medio de una tomografía o si se tiene pues más presupuesto, una tomografía en 3D para lograr identificar las fracturas. El tratamiento en casos sin clínica neurológica son desplazamientos marcados inicialmente por medio de diagnósticos. La mayoría de los casos se tratan con órtesis occipitocervicales moldeadas y aparecen alteraciones neurológicas que se van a dar o los podemos identificar por medio de escalas y de una resonancia magnética para poder llevar a cabo una cirugía. Hay luxaciones de rotación del área del atlas, que estas se pueden presentar igual en accidentes automovilísticos, pero estos por lo regular se dan en edad adulta o su incidencia es, que casi no se presentan en edad adulta, pero, o sea, sí pueden, pero por lo regular son de la infancia. Estos se pueden dar por ejercicios gimnásticos en niños, accidentes automovilísticos y
Este va a ser una rotación sagital del tronco en el que puede haber pues en el transcurso de esto, infecciones de las vías respiratorias altas. Entonces, pues son traumatismos graves, pero a veces tampoco tienen alguna causa. Es donde la cabeza se va a encontrar, digamos, rotada hacia un lado y ladeada. Esta va a ver, el paciente no va a poder rotar la cabeza hacia ningún otro lado y se suele asociar con un espasmo intenso del músculo, con el músculo esternocleidomastoideo, que va a hacer que la rotación sea medial y no se pueda, pues, tener una rotación completa. Bueno, no completa porque no podemos rotar la cabeza completa. Cualquier intento puede ser forzado y esta se va a tratar con medio ay, se me fue el nombre de los medicamentos para quitar el dolor y con medio también pues de terapia física. Esto es para evitar el dolor intenso cervical, pero normalmente no se consigue una recuperación completa porque la clínica neurológica siempre va a estar afectada. El diagnóstico se va a dar por medio de diagnóstico radiológico y se puede hacer por medio de una radiografía simple o una tomografía. En este va a haber masas alteradas laterales en la C1 y va a haber afectación neurológica de los tres tipos. Pueden ver luxaciones y aunque se lleven a los pacientes al quirófano, la luxación total va a ser crónica y con el paso del tiempo va a hacerse igual dañada. O sea, no va a haber una recuperación completa porque el daño neurológico ya va a estar. También va a haber rupturas aisladas del ligamento transverso o del atlas. Estas van a ser un traumatismo de luxación. Esto va a ser una separación entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides. Doctor, es que todavía me falta por terminar, pero están diciendo, tenemos otra clase a las 12, entonces no sé si continúo. No, pues ¿cómo vas a continuar, hija, si tienen otra Bueno, clase? sí, o sea, continúo la próxima clase. Sí, pues sí, obviamente, pues hasta aquí lo dejamos. Le preguntaba yo a Borato si de pura casualidad podían hoy en la tarde, pero creo que tienen repujado 3 y plastilina 2, dicen que a las 8 de la noche. Entonces, no pueden hoy en la tarde, no tienen ningún chance, ¿verdad? Una oreja de Van Gogh, ahí. Ahí sí contestaron luego, ¿verdad? Ahí sí contestaron todos luego. Ya que, a ver, no les pasé lista ayer, y no me dijeron. Ahí les va de volada. Doble falta, doble asistencia. Triple, son 2 horas y 1 3. ¿Dónde estás? Víctor Enrique Cordero. Presente, doctor. Rosana Saraí. Presente. Gato. Presente. Iraíz Jiménez. Dice que no tiene micrófono, doctor. ¿Qué va a hacer, hombre? Ya la va a ver empeñado. Juliana Marisol. Presente. Gabriel Armando. Presente. Jesús Martínez. Presente. William. Presente. Karina. Presente. Presente. Sí, gracias, Karina. Presente. Ever Yair. Presente, doctor. Jessica Itzel. Presente. Víctor Ramírez. Huerta. No está. Crán Alacrán. Zaira Yesenia. Presente. Estrella no vino. Presente. Wendy Carolina. Presente. Buenos días a todos.
Buenos días a todos. Tardes. Carlos Miguel, ¿resolviste el problema del internet? Era la luz, doctor, pero De ya. la luz. No, ya no tires el poste, hombre, no le pegues. Aciel, Presente, doctor. vientos. Luis Enrique Salinas, Presente, doctor. Ángel David, ¿ya apareció? Ángel David Sánchez Solís, ¿qué onda con él, Orato? Comunícate con él porque... Sí, pues ya le he hablado varias veces, doctor, y no sé Ajá. por qué no entra a la clase, no sé, o sea, no sé qué le pasa. Porque pues si no quiero